los 21 años, mientras cursaba el tercer año de universidad, escuché sobre los bancos por primera vez y me voló la cabeza. Ese año, junto a un compañero, decidimos que fundaríamos el primer banco de alimentos del país y así fue. Comenzamos con muy pocos recursos. En ese momento no contábamos con un fondo internacional, que es como nace la mayoría de los bancos de alimentos o las fundaciones en el mundo. Tampoco teníamos experiencia. Estábamos en nuestros últimos años universitarios, pero estábamos decididos a hacerlo. Hoy, 7 años después, tenemos una institución totalmente consolidada que redistribuye alimentos a más de 32,000 personas a nivel nacional, con sedes en Santa Cruz y Cochabamba y una operación en todo el país, con más de $400,000 de financiamiento internacional y con más de 2.5 millones de kilogramos que hemos redistribuido en todo este tiempo. Pero lo más importante, contamos con un sistema sostenible que garantiza la dotación de alimentos para todas estas personas y que cada día nos permite alimentar a más bolivianos. Ahora, para que me entiendan por qué esto se volvió mi misión de vida, quiero contarles qué es un banco de alimentos. Un banco de alimentos es una organización que se dedica a recolectar todo lo que ya no se va a vender en el sector alimentario, de fábricas, supermercados, comerciantes como las caseritas, agricultores. Todos cuentan en algún momento con producto que ya no van a vencer, pero que está en perfecto estado para ser consumido. Lo recolectamos y lo llevamos a organizaciones que necesitan estos alimentos, centros de acogida, comedores, refugios, asilos. Entonces lo que hacemos es, básicamente, es actuar como un puente. Por un lado hay exceso y por el otro lado hay necesidad. Nosotros convertimos el desperdicio en alimentación. Comenzamos el año 2017. En ese momento queríamos recopilar algunos datos, empaparnos sobre cómo funcionan los bancos de alimentos para justificar el primero en Bolivia. Según la FAO, el 19,4% de la población boliviana se encuentra subalimentada y al mismo tiempo el 20% de todos los alimentos que se producen y se comercializan en Bolivia son desechados. Con esto vimos una grandísima oportunidad de alimentar a bolivianos con todo esto que se estaba produciendo y desechando. Como mencioné al inicio, no teníamos recursos, así que decidimos comenzar de todos modos con lo que teníamos. Arrancamos en julio del 2018, realizamos nuestra primera colecta. Cubrimos algunos mercados aquí en Cochabamba. Fue una experiencia muy linda. Recuerdo, yo contacté como algunos amigos, primos que estaban interesados en el proyecto, algunos voluntarios se sumaron. Cada uno pagó como 80 bolivianos por su polera. Recuerdo que yo estaba en la vagoneta de mi mamá, Jason llevó su auto y teníamos algunas cajas de cartón recicladas. Y así fue que llevamos a cabo nuestra primera colecta. Y bueno, logramos recolectar 87 kilogramos de alimento. Y es algo que puede sonar muy pequeño, pero para nosotros fue algo enorme y fue el comienzo de todo este movimiento que estamos teniendo a nivel nacional. A partir de este punto, comenzamos con las colectas. Aún las empresas no eran accesibles para nosotros porque pedían personería jurídica, una capacidad logística mucho mayor de la que podíamos abarcar, así que empezamos con las colectas. Las hacíamos 2-3 veces al mes, y luego llegamos a hacerlas cada fin de semana. Y de esta forma es que empezamos a recolectar y distribuir nuestros primeros kilos. Y así fue durante el 2019, el 2018 que arrancamos y hasta que llegó la pandemia. El año 2020 definitivamente para nosotros fue como un trampolín porque en realidad en todo el mundo se pudo visibilizar la importancia de estos sistemas en una sociedad. Nosotros canalizamos como el 90-95% de todas las donaciones que ingresaron para Cochabamba. Entonces pasamos de distribuir 20,000 kilos todo el año 2019 a distribuir más de 170,000 tan solo las primeras 4 semanas de cuarentena. Para nosotros fue una locura y se sumaron las empresas más grandes del país. Como les gustó muchísimo nuestro trabajo y vieron la seriedad, el profesionalismo, nuestra capacidad, a partir de ese punto las empresas ya empezaron a donar su excedente y ya empezó a funcionar el banco de alimentos y fue de un rato para otro. Lo primero que hicimos fue contratar un chofer. Hasta ese momento, Jason y yo habíamos sido voluntarios de tiempo completo. Eso fue casi unos 2 años y medio.
Así que contratamos un chofer. Luego pasaron algunas semanas, contratamos a nuestra directora administrativo-financiera y así fuimos conformando nuestro equipo. El año 2021 éramos 20 personas de tiempo completo que estábamos trabajando en el banco de alimentos por ese crecimiento que nos había permitido la pandemia. Lo que yo recién me di cuenta, muchos meses después, como a mediados del 2021, era que esa misma subida en ese momento también nos estaba llevando a la crisis porque no teníamos un sistema que nos permitiera sostener esa cantidad de sueldos. Aún no teníamos la capacidad de pagarlos todos los meses. Y bueno, en general ese es un súper desafío para cualquier empresa, más aún para una fundación y en un país en vías de desarrollo. Realmente era el gran desafío. Entonces, bueno, empecé a ver los números y me di cuenta de que al ritmo al que íbamos a estar quizá unos 3 o 4 meses más, pero que en ese tiempo nos íbamos a comer nuestro colchón y que probablemente sería el final del banco de alimentos. Ese momento sí fue muy abrumador, emocionalmente sí tuvo muchísimos efectos negativos en mí. Y ese rato fue como que dije, ok, necesito pensar en una solución rápida, necesito una solución ahora mismo. Y lo primero que se me ocurrió en ese momento, dije, ok, creo que le puedo pedir dinero a mis papás. Hice algunos cálculos y dije, creo que esto me puede funcionar como para unos 3 o 4 meses y seguro, después de ese tiempo, pues ya la situación mejora y salimos de eso. Entonces ya, tenía como el plan en la cabeza. Así que fui a hablarles a mis papás y les explico la necesidad, la situación en la que estaba. ¿Y qué creen que me dijeron? Que no. Y fue por distintos motivos. Al principio para mí como que fue muy frustrante y me enojó muchísimo, pero bueno, eso duró unos días y luego dije, esto depende de mí, es mi responsabilidad. Si quiero salir adelante ahorita, me tengo que poner las pilas yo y hacer lo que haga falta. Entonces nos reunimos ahí con Jason, nos reunimos con el equipo y empezamos a evaluar cada área, cada indicador, cada pequeño procedimiento de la organización. Empezamos a preguntarnos, ok, ¿qué está funcionando? ¿Qué se puede replicar? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué es eficiente? ¿Qué es rentable? ¿Dónde tenemos que volvernos más creativos? Y de esta forma es que rearmé todo un plan. Implicaba muchísimos cambios, también una reestructuración. También hubo recortes de personal, era inevitable en algún punto, pero bueno, desarrollamos todo este plan porque aún seguíamos recibiendo kilos, aún habían, en ese momento eran como 15,000 personas a las que llevábamos alimentos, entonces había que responder. Ok, decidimos implementar el plan. Obviamente era un plan que estaba hecho para que los resultados puedan verse en unos 3, 4, 5 meses. Así que definitivamente los primeros días, las primeras semanas eran de muchísimo estrés para mí y me tocó confiar en el plan. Pasaron los 6 meses y logramos salir de la crisis. No solo salimos de la crisis, sino que esa situación nos empujó al siguiente nivel. Estábamos en un lugar mucho mejor que antes que la crisis. Porque hizo que nos volviéramos más creativos, mucho más rentables, más eficientes. Así que como ya finalmente desarrollamos un sistema que nos permitiera sostener eso, definitivamente nos llevó al siguiente nivel. Y si se preguntan, ¿qué efectos tuvo en mí toda esta experiencia? Muchísimos, pero principalmente 3. El primero, y el más importante, el banco de alimentos ya nunca más dependió de que alguien nos salvara. Realmente ahora dependemos de nuestra capacidad de sostener lo que nosotros mismos hemos construido. Segundo, mi seguridad como profesional, como líder, creció increíblemente. Y tercero, desarrollé muchísimas herramientas para enfrentar crisis en general. Lo que pasó después del 2021 fue que vinieron los años de mucho más crecimiento. 2022, 2023 fue nuestro año más grande, redistribuimos más de 600,000 kilos. Luego llegó el 2024 y bueno, la crisis por la cual está atravesando Bolivia en un punto también nos afectó, porque todas nuestras empresas donantes habían sido afectadas, así que en un punto nosotros también. Y los kilos de alimentos volvieron a bajar. En varios aspectos nos encontramos en una situación similar a la del 2021, pero la gran diferencia fue que al poder ver estos números ver los números y decir, ok, hay que hacer cambio de plan, no fue devastador emocionalmente para mí.
Es más, fue como que, ok, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué hacer, hay que reajustar esto, hagamos la evaluación y implementemos el plan. Unos meses después, pues nos está yendo aún mejor que antes de esta última crisis, porque las crisis nos empujan, nos volvemos más creativos, son nuestros momentos de crecer, también porque no tenemos de otra. En esta última crisis, por ejemplo, ya vimos que no había mucho más por dónde crecer en Cochabamba, entonces nos empujó a abrir nuestra oficina en Santa Cruz. Era lo que teníamos planeado hacer mucho antes, pero realmente no nos animábamos. Entonces, esta situación es como que, ok, ya no hay de otra, tenemos que hacerlo. Y fue de las mejores decisiones para el Banco de Alimentos. Hemos ganado fondos internacionales que ahora están financiando el proyecto, van a financiar gran parte del 2026. Solo estos últimos 3 meses ya la cantidad de kilos y aliados ha subido considerablemente y nuevamente hemos podido sobrellevar la crisis. Después de analizar toda esta situación para mí, entendí algo que para mí cambió mi forma de emprender para siempre. Lo que yo hacía antes al empezar un proyecto era, ok, tengo esta idea, desarrollo un plan de negocios, me planteo las metas, no tengo nada en contra de plantear metas, cumplen una función, pero mi problema era que todo el tiempo estaba enfocada en cumplir la meta. Y las metas no son indicadores confiables, no es una referencia confiable del progreso real del proyecto. Es algo muy puntual en lo que nos enfocamos. Y no solo eso, sino que al inicio, cuando estamos empezando un proyecto, nuestras metas son más ideas bonitas, cosas que nos motivan o que nos gustaría que pasen. Realmente no existe ningún sustento que nos pueda dar algún tipo de respaldo de que eso va a pasar. Y aún así, cuando las empresas ya tienen muchos más años, a veces es igual muy difícil proyectar porque hay muchísimas variables que están totalmente fuera de nuestro control, que van a hacer que todo varíe. Una crisis económica, convulsión sociopolítica, bloqueos en las carreteras, que aquí se da muchísimo, un desastre natural, una pandemia, etcétera. Entonces lo que yo hacía era, ok, proyectaba mis metas para de aquí a 3, 6, 12 meses. Transcurría ese tiempo y ¿qué pasaba? No cumplía las metas, es lo que usualmente pasa, sobre todo al inicio. Yo, por ejemplo, había proyectado la expansión a Santa Cruz para el 3er año y lo hemos hecho el año 7. Entonces, después de que no cumplí esas metas, evaluando al mes 3, 6, 9, etcétera, lo que pasaba es que me frustraba muchísimo y empezaba a cuestionarme, ¿será que soy la persona indicada para llevar adelante este proyecto? ¿Será que el Banco de Alimentos es una buena idea siquiera? Bueno, luego necesitaba hartísima energía para recuperarme emocionalmente de toda esta frustración y era como un ciclo infinito que además me hacía perder hartísimo tiempo que podía enfocar en trabajar en el proyecto. Y otro de los efectos que establecer y que solo enfocarme en la meta tuvo en mí era que quería buscar resultados rápidos porque eso me daba alivio. Por eso en el 2021, en esa crisis, fui a buscar el dinero de mis papás porque simplemente quería algo rápido. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que así como hay un subidón súper rápido, si no hay algo que sostenga ese resultado, eventualmente está destinado a caerse. Entonces la pregunta es, y para mí fue, ¿en qué hay que enfocarse? ¿En qué tengo que enfocarme todos los días? Y para mí la respuesta fue en los procesos. Es decir, en vez de preguntarme, ¿ya llegué a la meta o ya conseguí tal cantidad de dinero? Para mí la pregunta cambió a, ¿qué proceso tengo que sostener que como efecto me va a dar este resultado que yo estoy buscando? Y por fuera va a parecer que hago exactamente lo mismo, pero por dentro la historia es totalmente distinta. Entonces, en el Banco de Alimentos nos levantamos un lunes y no es que decimos, ok, esta semana hay que distribuir 20,000 kilos. En vez de eso, nos enfocamos en los procesos, en los correctos, que ya sabemos que funcionan, que va a ser llamar a potenciales aliados, contactarnos con las empresas, recorrer los centros de abasto, visitar más agricultores, distribuir los alimentos a los beneficiarios. Esos son nuestros procesos. Y con los procesos correctos, sostenidos, el resultado es en realidad inevitable, simplemente es un efecto. Ahora sí, no podemos controlar exactamente cuándo va a pasar, pero sí he comprobado que pasa. Eventualmente, si tenemos la capacidad de sostener los procesos correctos, los resultados que estamos buscando suceden. Y es ahí cuando aprendí que la verdadera ganancia está en el proceso, no en cumplir una meta o en conseguir un resultado rápido, sino en el recorrido, en hacer toda la trayectoria que nos da la experiencia, el aprendizaje, el conocimiento que nos lleva de punto A a punto B. Y es ahí que
ahora me enfoco muchísimo más en esta pregunta: ¿qué procesos necesito que me van a dar como efecto este resultado? Cumplir la meta nos da alivio, pero el proceso nos da poder. Gracias.